Hola a todos, bienvenidos a una nueva misión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Hola Flor, ¿cómo andas? Hola, Jam, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Con una nueva lectura y un libro, la verdad, que me sorprendió. Es un autor que es muy conocido, pero no había tenido la oportunidad de leer nada de él. Son esas figuras que siempre son mencionadas por aquí y por allá, pero bueno, hasta que no le entra a la literatura puede pasar tiempo. Hoy hablaremos de Stephen Zweig, o no sé muy bien cómo se pronuncia, con su Novela de ajedrez. ¿Qué podremos decir del autor? Es un autor de origen austríaco, es muy de la primera mitad del siglo XX, nació en 1881. Él, bueno, tuvo problemas con el nazismo, por supuesto, provenía de una familia judía y pasa por Uruguay, pasa por Buenos Aires, llega hasta Brasil, donde publica esta novela de ajedrez, que es su última novela publicada. Luego vendrán textos póstumos, pero es de 1942, entonces todavía estaba muy agitado el tema de la guerra en Europa, de hecho estaba arrancando con fuerza. Y acá podemos ver un poco ese panorama. La trama pasa por otro lado. Un dato interesante es que esta novela de ajedrez se publicó por primera vez en Buenos Aires, ¿no? Que es sorprendente que muchos autores encuentran en la industria editorial argentina como una primera forma de expandir su mercado, ¿no? También le pasa a Gabriel García Márquez. Ah, mira vos, bueno, ese dato no lo conocía, pero sí me había llamado mucho la atención que para ser un autor austríaco o la traducción fuera tan amable. Se lee muy lindo, ¿no? Es un texto que está muy enfocado en la acción, entonces eso siempre le da como un ritmo a la lectura, pero igual tiene una prosa muy llevadera. Era una de las cosas que comentábamos cuando lo leímos, ¿no? Que te enganchaba enseguida. Es como que te arrastra, ¿no? Y me había parecido muy curioso que pasara eso con un libro que es una traducción. Pues si me decís del portugués o del francés, que son idiomas muy cercanos, puede llegar a sentirse algo en común. Pero en este caso me parece que lo que llama la atención es eso, que de un idioma tan distinto se logre ese ritmo. Estoy ahí de acuerdo y también es interesante porque creo que acá es una novela en donde se evidencia, también puede ser por la traducción, esa magia y esa complejidad que hay en la sencillez narrativa. Es un libro que parece que es una historia bastante simple en la forma en que se cuenta, pero con una gran técnica narrativa, ¿no? Es eso de, te dicen que para parecer que se hizo sencillo, hay todo un trabajo detrás, creo que este libro lo tiene, y la trama pasa de, bueno, tenemos a un narrador que también es un personaje del libro, que cuenta que se monta en un barco que va a viajar desde Nueva York hasta Buenos Aires. Y otra casualidad, en el barco también está Mirko Sentovic, que es el campeón mundial de ajedrez en ese momento. Nos cuenta también la historia y la fascinación que produce Mirko, que es un chico poco abandonado, a un sacerdote que lo cría, que lo cuida, que lo ve crecer. Es un tipo sin capacidades, bastante inculto, sin formación, pero es un genio para el ajedrez y tiene como esa dualidad, ¿no? Esa cosa de ser una persona básica en el sentido en que no es para nada, ni siquiera promedio, es bastante por debajo del promedio en muchos aspectos, pero es un brillante jugador de ajedrez y se crea alrededor de él como cierta aura de prepotencia, pero que no se sabe si es prepotente porque juega muy bien ajedrez y le gusta sentir ese poder o porque no le gusta sentirse como humillado en los demás aspectos porque no puede hablar ni de los temas más sencillos. Entonces esa construcción del personaje misterioso es muy interesante. Aprovechando, vamos entonces a leer un poquito del principio de Novela de ajedrez de Stephen Zweig para que entendamos cuál es el estilo y cómo va el tono narrativo. A bordo del transatlántico que había de zarpar a medianoche de Nueva York rumbo a Buenos Aires, reinaban la animación y el ajetreo propios del último momento. Los acompañantes que habían subido escoltaban entre apretujones a sus amigos, los repartidores de telegramas, con sus gorras ladeadas, recorrían los salones voceando nombres. Al trajín de flores y maletas se añadía el de los niños que subían y bajaban por las escalerillas curioseando, mientras la orquesta amenizaba, imperturbable, el show en cubierta. Yo estaba conversando con un amigo en la cubierta de paseo, un poco al abrigo de todo aquel jaleo, cuando a nuestro lado relumbraron 2 o 3 veces los destellos de un flash.
Al parecer, los reporteros habían aprovechado los últimos instantes previos a la partida para entrevistar y fotografiar a algún personaje importante. Mi amigo echó una ojeada y sonrió. Tienen ustedes a bordo a un personaje bien curioso, Centovic, y como debió de deducir por mi expresión que no sabía de qué me estaba hablando, añadió, Mirko Centovic, el campeón del mundo del ajedrez. He recorrido de punta a punta los Estados Unidos participando en todos los torneos y ahora se dirige a la Argentina en busca de nuevos triunfos. Bueno, es una gran apertura de un libro y Sí, ahí con lo que vos decías de la complejidad de la trama, es interesante este punto de vista que se usa para narrar, porque tenemos un narrador testigo, ¿no? Lo que se suele llamar como narrador testigo, que es una persona que está contándonos en primera persona lo que le pasó a otras, a un tercero. Y está re buena esa estrategia porque es un poco engañosa, porque terminamos sin querer coincidiendo con la perspectiva, con el punto de vista de este narrador, que en realidad es un narrador completamente subjetivo, como siempre, o sea, nos está diciendo lo que a él le parece que son las cosas. Y por otro lado, porque otro mecanismo que se abre en la novela es este de quién es el protagonista de la historia, ¿no? Porque primero, confiando en este testigo que nos está narrando los hechos, nos cuenta toda la historia de Centovic y toda su biografía y el presente, y entonces entendemos que es él el protagonista, hasta que aparece un tercero, ¿no? O sea, justamente este narrador testigo puede introducir personajes con mucha liviandad, ¿no? Con mucha facilidad. Y entonces es interesante porque para nosotros lectores, de golpe la novela pega un volantazo. Cuando se introduce la segunda historia, que es la historia de el contrincante de Centovic, que va a encontrar adentro del barco, o otro viajero que está en el barco y que también juega muy bien al ajedrez, esa segunda historia en donde ese narrador toma la primera persona y nos cuenta en primera persona qué le pasó en su vida y por qué se hizo fanático del ajedrez o por qué juega tan bien al ajedrez, entra como en una, como, es como una historia enmarcada, ¿no? Queda dentro el relato, adentro de un sí. segundo relato y obviamente cobra un protagonismo que, bueno, que no nos esperábamos y no nos imaginábamos al principio de la novela, ¿no? Al principio de la novela decís, ah, bueno, está bien, es la historia de Centovic, este jugador que es una persona mediocre que tiene esta habilidad extraordinaria. Y después, ah, no, espera, es otra cosa. La novela nos va a contar otra cosa más. Y bueno, me parece que ese es logro del punto de vista, ¿no? Elegido. Sí, creo que también es muy maestro el libro en enseñarnos cómo se le dan peso a ciertas escenas y cómo se le da como una solidez muy concreta a los espacios que el narrador quiere resaltar, porque lo que tú dices es interesante en el sentido en que el deslizamiento de la trama está bien, va pasando. Pasa primero desde la fascinación por Centovic, luego de su necesidad de conocerlo, porque nunca antes había estado tan cerca de un jugador de ajedrez que fuese campeón mundial. Luego, la rivalidad que viene a otorgarnos el Doctor B. Pero luego, la historia del Doctor B es bastante larga, se lleva gran porcentaje del libro y parece que es como la anécdota o una historia que sería como también cuenta al principio la de Centovic, pero al final, cuando lo de Centovic pasa a un segundo plano, cuando el enfrentamiento de ellos dos al ajedrez pasa a un segundo plano, descubrimos o tenemos la sensación de que la historia del Doctor B, que es lo que tú dices, el relato enmarcado, el marco dentro del marco, es realmente como el mensaje que nos quiere otorgar el autor, que en todo caso la novela es leída como una crítica al nazismo. Y ese fragmento en el que el doctor B cuenta cuando estuvo capturado o secuestrado por los nazis porque su familia administraba bienes y propiedades del clero y de otras personas muy importantes, es como la porción ideológica o esa cosa que va a resonar después y luego todo lo demás se desvanece en sentido, no termina de ser un encuentro entre dos jugadores de ajedrez, pero también me parece que no termina de ser una bajada de línea explícita y eso es muy interesante, aunque sí raya mucho en la condensación de su historia, me pareció muy larga, a veces decía, bueno, ¿cuándo se acaba esto? Hay como mucho uso del recurso de la repetición, se entiende por qué el hombre es como es, pero, pero nos cambia completamente la dirección.
Mirá vos, yo no lo sentí así tan agotador. Me pareció que era la cantidad de narración suficiente como para conocer al personaje. Y sí, es verdad que, bueno, obviamente, ¿no? O sea, es difícil evadir un contexto como hablábamos la vez pasada, que la Segunda Guerra es como justamente un conflicto el que más abarcó más continentes y más países se vieron involucrados. Incluso acá en el Cono Sur también nos vimos contagiados de esa. Me parece que había como una efervescencia bélica que atravesaba todo. Y Sí. eso inevitablemente se lee en esta novela, sobre todo, bueno, considerando la biografía del autor. Pero sí me pareció también muy interesante que eligiera el ajedrez. Yo no leí la otra novela, que creo que es la que más conocida y más popular es en relación al ajedrez, así que no sé cuáles son, bueno, otras cosas que haya dicho el autor sobre ese juego. Pero me parece que hay un poco esto de que elija un barco, donde todas las personas que participan de ese viaje están como salidas, o sea, la travesía en barco es una cosa muy particular que nosotros por ahí perdemos de vista porque en la actualidad no existe, me parece, algo así, salvo que vayas a un Sí. crucero, pero es algo distinto, ¿no? Pero esta cosa de estar por ahí un mes viajando saca a los personajes de su vida convencional y los pone en una situación extraordinaria y en la que no tienen nada que hacer en relación a su vida cotidiana. No están Sí. trabajando, están viajando. Pero es un viaje muy largo, por ahí 30 días viajando. Entonces me parece que ese escenario es ideal para el tipo de conflictos que se desarrollan entre estos personajes, porque es esas situaciones de a puertas cerradas, ¿viste? Donde nadie es quien es en su vida cotidiana y se genera una relación distinta e incluso imposible en otros Sí. contextos entre los personajes, porque la verdad es que nadie tiene nada que hacer, ¿no? Entonces se pueden dar el lujo de, no sé, jugar al ajedrez o. Sí, se crean nuevos dramas, mini dramas que Claro. saben que van a ser temporales. Exacto, y también relaciones que en otro contexto no hubieran sido posibles también. Justamente una de las cosas que conversábamos era que esta situación barco nos hacía un poco acordar a otros libros que leímos como Novecento y también el de 40 marineros y una mujer, creo que se llama una cosa así, en Sí. donde es una chica que está viajando en un barco que no es de turismo, bueno, rodeada de hombres y obviamente con esa sensación de amenaza que por ahí sentía una mujer en los años 20 sola, viajando con marineros que están muy acostumbrados a. Al trato entre hombres. Sí, exacto. Bueno, yo ahí en cuanto a las referencias, le sumaría una tercera referencia que es Titanic. Tenemos el marco del transatlántico en este caso, que un poco hace que todos los personajes tengan igual peso, aunque se note, ¿no? El clasismo en Titanic, qué sé yo. Pero sí, eso me pareció muy interesante y con 900 me pareció que lo vi muy similar en muchos puntos. 900, la novela de Alessandro Baricco, que también hicimos un programa, un podcast sobre esa novela, tiene esta similitud. Los dos transcurren en un barco. En los dos barcos, el personaje que narra es un tercero testigo. Acá tenemos a este hombre fascinado por la historia de Centovic, pero en 900 tenemos al trompetista, que es el que cuenta la historia de 900, que es este gran pianista. En las dos novelas hay como, digamos, el mejor en algo en el mundo. En esta novela tenemos al mejor jugador de ajedrez y en 900 tenemos al mejor pianista del mundo. Y en las dos novelas hay un enfrentamiento entre dos rivales. Acá tenemos a Centovich versus el señor, el doctor B, y en 900 tenemos a 900 versus el que se hace llamar en tierra el mejor jazzista del mundo. Y no pude dejar de pensar si había alguna relación entre las novelas o si Alessandro Baricco un poco y le pareció una cuestión realmente interesante. Es una novela ejecutada desde otro lugar, es un monólogo lo de Baricco, esto es más una novela, pero no, esas similitudes cuando uno encuentra ese tipo como de lecturas resultan muy interesantes y también abonan a esta idea de que ya todo está escrito, de que todas las ideas han sido desarrolladas artísticamente y que a veces lo que importa o lo suficiente es un enfoque inteligente. Claro, sí, los libros dialogan, ¿no? Así que pues, es probable que lo haya homenajeado en cierta medida Barico con su libro, pero bueno, después también la verdad que
más allá de estos puntos de contacto, hay otro devenir del personaje, así que bueno, es Sí, sí, sí. válido. Lo incorporamos y está bien, pero sí es cierto. Me parece que además a mí me parece muy atractivo ese espacio como para construir historias, ¿no? El espacio del barco, porque realmente los personajes están salidos de su vida cotidiana. Cada uno puede ser como, hay una cierta libertad para que los personajes experimenten formas de relacionarse e incluso formas de vida distintas de lo que es el cotidiano. Después se bajan del barco y bueno, vuelven a la vida normal. Eso sí. Y también pensaba como que es un poco una puesta en abismo de la situación ajedrez. En un momento hay una reflexión sobre cómo es el juego y dice que es el único Sí. juego en el que no interviene el azar, pero hay una cosa de estar aislado adentro de un tablero y de, en todo caso, como que no importe nada más allá de ese intercambio con el rival. Sí, ese mundo, bueno, eso también tiene toda una simbología metafórica y creo que también por eso el libro es como un gran libro, porque todos los elementos están pensados y coinciden, o sea, todo está puesto en algún lugar con un sentido que abona a lo que es la obra completa, porque en los dos jugadores, Centovic encuentra en el ajedrez su forma, su espacio, es donde es brillante, o sea, el mundo le parece menos interesante. En los 64 cuadros del Ridículas. tablero es donde puede moverse con libertad y donde puede ser realmente lo que es, digamos, un genio del ajedrez. El resto del mundo pierde bastante color. Pero el Doctor B también aborda esa forma desde que es un espacio libre y mantener como la cordura cuando está encerrado en un hotel que está siendo durante un año interrogado por estos, ¿no? Por los que quieren saber de sus manejos con el dinero y demás. O sea, claro, eso que tú dices es genial porque el ajedrez se convierte en el espacio en el que ellos habitan, en el mejor espacio posible en el que ellos pueden desarrollarse. En un caso para vivir, en otro para también sobrevivir, ¿no? Y me parece que eso es súper bien pensado, que no es coincidencia ni casualidad, que eso hace a un buen autor, ¿no? Tener ese tipo de puentes que por ahí uno se da cuenta o no, pero que con siguientes relecturas uno puede descubrir esto y muchísimo más. Los que van a ser protagonistas de nuestra historia, que son estas dos personas que juegan extremadamente bien al ajedrez y que entonces van a aprovechar los encuentros en el barco para competir, son además opuestos complementarios, o sea, son el blanco y el negro, Sí, 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 precisamente. sí. Uno es absolutamente cerebral, todo el proceso que atraviesa el señor B es mental, le pone mucho peso a la reflexión y de hecho todo el juego es mental, todo el juego que él hace, ¿no? Él puede imaginar el tablero y pensar las movidas y demás. En cambio, Centovic al revés, es un personaje mediocre, que tiene una habilidad que justamente es extraordinaria por su propia constitución, por su propia forma de ser, porque realmente es un Sí. personaje que afuera de la situación del ajedrez no vale demasiado pobre, o sea, no tiene mucho que ofrecer. Y Y no que porque no lo intente, ¿eh? Es solo no, que es claro, no así. porque es muy limitada su capacidad en todo caso. Y fíjate que los dos personajes se salvan con el ajedrez. Para los dos les resuelve un limitante en la vida. En el caso del Barón B, bueno, como vos dijiste, es secuestrado por la Gestapo y él logra sobrellevar, en cierta medida, esos interrogatorios tan crueles porque puede poner su cabeza en otra cosa. Cuando descubre un libro que habla de jugadas de ajedrez, empieza a poner su cabeza y su atención en eso, en diseñar o imaginar jugadas, en reproducir partidas, y de ese modo no está Sí. pensando todo el tiempo en los interrogatorios. Y en cambio, bueno, Centovic es un personaje que si no hubiera sido por su habilidad con el ajedrez, no hubiera valido nada. Hubiera seguido acompañando Sí. a ese clérigo y su vida hubiera quedado ahí. Y en cambio se convirtió en una figura muy importante en el ajedrez, viaja por el mundo y se llena de dinero. O sea, por Sí. otro lado también tenemos comparación. Para el varón B hay una constitución moral muy fuerte. O sea, le importa mucho lo que está bien, lo que está mal. Tiene muy delimitado un código moral muy claro. Y en cambio, Centovic no le da ningún peso, ningún valor a lo humano. Su intención, su valor, su importancia, su interés está en ganar dinero, un poco para hacerse valer, por esto que Sí. hablábamos, por todas sus deficiencias. Pero bueno, son polos opuestos. Para uno todo es lo humano y para el otro es más superficial.
Sí, bueno, yo esa lectura la hice desde otro lado, ¿no? A ver. Yo pensando en que las obras, como los clásicos se hacen clásicos porque le hablan a muchos lectores en muchas épocas, acá también yo pensaba era en el arquetipo de dos tipos de tipos, porque Centovic es puro talento, es nacer con el don y volverse el mejor. En cambio, el doctor B es no tener ningún interés por el ajedrez, pero dedicarse absolutamente con tremenda disciplina, con tremendo compromiso al arte del ajedrez, ¿no? Que es como cuando uno compara hoy, ¿no? Bueno, no sé, lo más tonto, un actor, un cantante. Bueno, mira, qué talento tiene, pero qué falta de técnica. Y en cambio hay otro que qué buena técnica, pero le falta talento, ¿no? Es como esa dualidad entre el que nace genio y el que se hace genio. Y eso también me parece que está muy bien representado porque nos esclarece mucho que el otro es puro talento, que es como una cuestión divina que le atraviesa el cuerpo y él solo sabe manejarse en el ajedrez desde la primera vez que lo vio. Se interesó y fue bueno. Cosa que también pasa mucho en Gambito de Dama, la serie de Netflix, que también causó furor con el ajedrez. En cambio, el otro no, el otro estudió intensivamente y en circunstancias bastante violentas el ajedrez, pero logró dominar a nivel de campeón mundial el arte a punta de constancia y de disciplina. Y eso me parece una novela muy para dar en la secundaria, ¿no? Para leer esta relación entre ser bueno puede ser o no suficiente y prepararse también puede ser o no suficiente, pero hay en ello un montón de valor, ¿no? Que cualquier camino nos puede llevar como a lo más alto. Después habrá que ver, es verdad, está muy bueno lo que pensaste. No lo había visto así. También, bueno, después vemos el devenir del varón B, donde también eso, ¿no? Centovic está comodísimo en la situación del ajedrez y para el otro no sabemos si es que ya ha quedado un poco loco o si es que Sí. la situación de la partida le remueve emociones y recuerdos que le hacen daño, pero nunca terminan bien, ¿no? Esa parte. No puede contenerse, se vuelve impulsivo, se sale de sí mismo, ¿no? Se vuelve agresivo también y Vuelve bueno, a la celda, ¿no? Vuelve como sí, a ese momento en la celda con toda la angustia y con toda la provocación que eso le estimulaba. Y claro, ahí tienes también ese punto que también se puede leer la novela desde ahí, ¿no? El daño psicológico, o sea, viste cómo una herramienta puede salvarte la vida y al mismo tiempo ser la condena para el resto de tu vida, claro. que es lo que él expone, ¿no? Él es muy bueno en ajedrez, pero no puede jugar ajedrez porque se vuelve una persona, o sea, emerge de él lo roto que estuvo durante los tiempos de la guerra. Claro, sí, totalmente, sí, sí, sí. Con estos macros de lectura que a mí me parecen como tan interesantes y que pueden reproducirse. Es una novela sencillita sobre un hombre que se monta a un barco y se encuentra con dos personas que juegan muy bien ajedrez. Eso me parece que es el maravilloso logro de esta novela, ¿no? Hacer que uno sienta que la literatura no tiene que ser extremadamente complicada para ser profunda. Me pasó lo mismo. Yo no soy muy fanática del ajedrez. ¿Vos jugaste al ajedrez alguna vez? Sí, yo juego ajedrez muy mal, por cierto, pero sé jugar. Pero te gusta. Me gusta, pero tuve un trauma en la adolescencia porque un primo que juega muy bien el ajedrez siempre me ganaba. Yo creo que en la vida jugamos cientos de partidas y yo le gané solamente una vez. Así que, Qué bien, bueno, claro, no, sí, yo también tenía, no sé por qué me produce un poco de desagrado, como me parece medio aburrido. También es difícil de jugarlo porque hay muchas jugadas armadas, ¿viste? Cuando vos jugás con bueno, alguien el que ajedrez sabe, es un juego de memoria. claro, pero está como podés abrir de esta manera o de esta manera y ahí como que te gana el que sabe bien. No es como el juego de la oca, ponele, que es siempre avanzar, o sea, no requiere ninguna habilidad extra. Este es como un juego así un poco engañoso, que parece que todo el mundo y después realmente hay que estudiar un poquito. Bueno, pero ahí tienes que también hay toda una parte de estrategia, ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, vemos ahí que cuando Sentovic ve que le están ganando la partida y un poco no entiende por qué, él le dice luego a los otros, yo quiero jurar con él porque juega de una manera extraña. O sea, lo que Sentovic aprendió y toda la memoria sobre todas las jugadas fue reducido por la espontaneidad y por lo nuevo, ¿no? Por lo auténtico de la jugada del otro que no se dedicaba en ese momento al mundo del ajedrez. Y que de hecho se preguntaba, ¿será que como fue hace 25 años que yo tuve esta experiencia en donde aprendí a jugar ajedrez en la mente y todo eso para salvarme la Gestapo? ¿Será que todavía se juega ajedrez igual? ¿Todavía serán las mismas normas? ¿Todavía seré yo capaz de jugar contra alguien y hacerlo bien en el sentido normativo? Y eso es muy diciente del ajedrez. Sí, tú puedes jugar con alguien
que sabe mucho y tiene muy en la mente qué se puede hacer, pero si eres una jugadora que está como loca, que hace movimientos raros y luego ve qué pasa, eso también desestabiliza mucho al otro, porque el otro presume 5 de tus jugadas, pero una de esas puede ser otra que él no se imagina. Es que las posibilidades son muchas y van a depender de todas las fichas que tengas andando, ¿viste? Si son 8, bueno, no es tan, a mí me parece emocionante por eso, porque es un juego de memoria, pero también es un juego de arriesgar y eso lo hace como, le cambia la perspectiva. Y también me acuerdo de otro cuento de ajedrez que leímos acá en el podcast, que es de Woody Allen, ¿te acuerdas? Que eran Ah, los dos amigos que jugaban ajedrez por carta y se peleaban porque el otro había, no se acordaba dónde estaba la ficha. Bueno, el ajedrez suscita un montón eso. ujú. Sí, es verdad. Sí, bueno, es un juego de estrategia, ¿no? Y ahí, por ahí también la sorpresa suele ser, muchas veces en las batallas, la sorpresa es la estrategia que finalmente gana, más allá de el caudal de ejército que tengas y demás, ¿no? Me parece que Claro, acá también funciona así. Coincido en que es un libro que sorprende, sorprende porque tiene una prosa muy atractiva, porque estas, bueno, tiene virajes o algunos virajes en la trama que no son un poco inesperados y eso siempre está buenísimo como lector. Y bueno, y por último, esto de que permite también convertir al ajedrez en un símbolo, ¿no? De sí, un símbolo hacia el interior de la novela para ver cómo están funcionando los personajes en ese tablero que es el barco en todo caso. Esto de encontrar claro, personajes tan opuestos y tan similares. Esta es la doble cara de la moneda, porque también el ajedrez los une y a la vez los separa, porque son personajes muy opuestos realmente, ¿no? Sacándolo sí. el tema del ajedrez, del juego del ajedrez y de la habilidad que tienen ambos para jugarlo, también su forma de entender la vida es completamente opuesta. Así Sí. que, bueno, nada, sí, me encantó, me pareció muy, muy lindo. Sí, la verdad, un pequeño tesoro en el año, muy inesperado, y de esos autores que siempre uno estudia, la verdad, y no, en algún momento va a tener que leer algo para al menos ver de qué, por qué la fascinación. Y yo me sorprendí porque fuera tan, viste, hace tanto tiempo, yo no sabía que era del 42, pensé que era mucho más actual. Y bueno, también ahí aprendimos un montón, y Flor, nada, muy buena lección, muy lindo libro, y ojalá sigamos con esta buena racha hasta final de año. Y en el próximo capítulo esperamos volver a Latinoamérica y visitar por acá los alrededores. Así que, Flor, muchísimas gracias por estar en este programa. Bueno, muchas gracias.